Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Carlos Maturano Esparza. Mi matrícula es la CTM 001102. Estoy estudiando la carrera industrial y de sistemas. La estética como tal en el mundo real constituye una condición fundamental para los objetos naturales y para los artificiales creados por el ser humano. El equilibrio es cuando nos referimos al dicho equilibrio en todas las fuerzas que actúan sobre él, como por ejemplo el ser humano, cuando nos cambia el físico, quiere decir subes de peso, bajas de peso, cómo actúa la gravedad bajo las mismas condiciones, y eso también en cuanto a nuestro centro de gravedad para poder ver cómo caminamos, el equilibrio, etcétera. Un ejemplo de cómo podemos manejar la estática en nuestra vida cotidiana es, por ejemplo, el tema de lo que es el columpio como tal, conocemos como el sub y baja. Este es como podemos observar un caso en donde se necesitan dos fuerzas para poderlo poner en movimiento, que serían las personas que se encuentran en los extremos haciéndolo funcionar. Incluyen varios factores para determinar ciertas fuerzas como son masa, que es fuerza, y peso. Como podemos conocer, uno de estos dos valores tienen un menor peso. Para hacerlo funcionar se observa que al subir y bajar y el centro de gravedad, que es el que está influenciado por el peso, también los sujetos pues están en equilibrio en un momento a la hora de moverse. Otro ejemplo que podemos encontrar en lo que es la estática es el ejemplo de la báscula. Como podemos ver, la parte de la báscula tiene un plato en donde podemos nosotros poner los objetos, en donde nosotros podemos generarle una carga, lo que es el brazo, en donde podemos hacer el ajuste para poder ajustar la altura de cómo podemos controlar el equilibrio, lo que es también el soporte, donde se soporta la estructura como tal, donde se generan las fuerzas, y por último las pesas, ¿no? Que estas son las que van a hacer van a contrarrestar el peso de dichas cargas que se le van a colocar. Otro ejemplo también podemos ver es lo que es lo que conocemos como los postes en lo que es las instalaciones eléctricas. Esto es una aplicación de la estática como tal, ya que ejercen fuerzas hacia el suelo, debido a que su poste por sí mismo tiene una carga hacia abajo. Se puede observar que hay cables que se conectan desde el suelo hacia el poste para poderlo tensar, y esto es para que podamos que el cable se pueda tensar, y esto genera una fuerza denominada tensión para poder resistir todo el peso del poste y lo que a la vez está tensionando desde arriba del poste. Esto lo podemos ver de manera normal cuando nosotros tenemos una instalación larga, en instalaciones de alta tensión, en donde nosotros tenemos ver cómo tenemos ejes para poder tener el poste lo más erguido posible. Como sabemos, la estática se puede aplicar en varias partes de lo que es nuestra vida cotidiana, porque nos puede ayudar a definir cómo nosotros podemos desplazar objetos, cómo podemos mover con nuestra propia fuerza algún objeto, podemos manejar por medio de vectores, por medio de, de diagramas de fuerza, podemos nosotros calcular qué tanto nosotros podemos manejar los objetos. Obviamente el tema es cuando un objeto está estático, no genera ninguna fuerza por ningún lado, hasta que no se le aplique directamente una fuerza. Muchas gracias.